A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes, querido oyente de la radio. Estamos transmitiendo desde Santiago del Estero en vivo por FM 105.7, Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Y hoy, como los días miércoles, tenemos el enfoque jurídico con una entrevista exclusiva al doctor Pedro Basbús para hablar de un tema que se está celebrando hoy en cuanto al Tribunal Penal Internacional, su 20 aniversario. Así que esta entrevista la vamos a hacer después de una reflexión espiritual. Estaba meditando hoy sobre la vida del rey David. El rey David es uno de los personajes más conocidos de la Biblia. Quizás lo más famoso, lo más conocido es esa batalla entre David y Goliat, cuando siendo un jovencito enfrentó a este gigante y lo derrotó. Pero también tenemos que recordar que David fue uno de los escritores de los Salmos, en realidad el que más salmos escribió. El libro de los Salmos es el himnario del pueblo israelita, y David, a más de esto, era un poeta prolífico y también fue el primer rey de Israel que agradó a Dios. De hecho, se lo describe en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero lo que muchos no saben es que David tuvo que pasar por muchas dificultades para poder llegar a sentarse en el trono del rey. Fue perseguido por sus enemigos e incluso tuvo que vivir en una cueva. Permíteme que te lea el pasaje que narra esto en el primer libro de Samuel, capítulo 22. Dice el versículo 1: David huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Claro, es un relato hermoso, pintoresco en la vida de David. Tuvo que refugiarse en una cueva porque estaba sufriendo persecución. Y el relato bíblico nos dice que los primeros que acudieron a él fueron sus hermanos, que habían sido testigos oculares de cómo el profeta Samuel lo había ungido para ser rey. Y parece mentira que un hombre que estaba elegido por Dios para reinar tenía que estar refugiado en una caverna. Pero dice también que se añadieron a él unos 400 hombres. Y me llama la atención la característica de estos que se juntaron con él. Dice: todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que tenían amargura de espíritu. Es un relato impresionante porque, claro, nosotros podemos identificarnos con estos que vinieron a David en la cueva. Todos los que se refugiaron junto a David, lo interesante es que tuvieron cubiertas todas sus necesidades personales. A uno de ellos le dijo David: conmigo estarás a salvo. Qué interesante, qué seguridad de este hombre de Dios
para estos que venían a buscar refugio en Él. Conmigo estarás a salvos. Los hermanos y los nuevos compañeros de David, quien hasta ese entonces se sentían afligidos, amargados, endeudados, nos hacen recordar a nuestra situación espiritual en relación a Jesús. Y podemos encontrar aquí una hermosa aplicación, porque todos nosotros en algún momento de la vida pasamos por tiempos de aflicción, una aflicción que produce en nosotros una profunda tristeza, una tristeza que nos hace sentir en soledad. ¿Y a quién vamos a acudir en esos momentos en que nos encontramos afligidos? Bueno, nuestro divino David, el Señor Jesús, que tiene palabras consoladoras como estas que le dijo a su seguidor en la cueva de Adulam: conmigo estarás a salvo. Por otro lado, vinieron a David todos los endeudados. Y es interesante que la Biblia describe al ser humano como personas endeudadas con Dios. Tenemos una tremenda deuda con Dios a causa de nuestro pecado, que no podemos saldar porque somos insolventes para pagar el precio de nuestro rescate. Pero nuestro divino David, el Señor Jesucristo, es el único que fue santo, inocente y sin mancha, y tiene toda la calidad moral requerida por Dios para ofrecer un sacrificio que sea agradable a Él, y por medio de ese precio que es su sangre derramada en la cruz del Calvario, poder permitir que todos aquellos que se acercan a Él en medio de su dolor, en medio de su insolvencia moral, espiritual, pueden escuchar estas palabras de Jesús: conmigo estarás a salvo. Pero estaban también allí los amargados. ¿Cuántas veces la ira, las contiendas, los conflictos personales, interpersonales, nos hacen caer en una profunda amargura? Y la Biblia nos enseña con respecto a esto que no debemos permitir que haya en nosotros ninguna raíz de amargura, porque cuando esa planta venenosa consigue desarrollarse en nuestro interior, nos lleva a la muerte. Es una planta venenosa mortal y tenemos que desarraigarla antes que produzca sus frutos. Ahora, ¿cómo hacemos para desarraigar la amargura de nuestro corazón? Pues yendo a Jesús. Jesús es el único que puede tener la fuerza para desarraigar toda la amargura que puede haber en el alma de una persona. Qué buena ilustración que es esta cueva de Adulam, porque una de las cosas notables es que allí en esa cueva se congregaron todo un conjunto de personas que tenían profundas necesidades, personales, materiales, corporales, pero estaban ahí en la presencia de David, y David era su fortaleza, su consuelo, su provisión. Y lo mismo pasa con nosotros en el plano espiritual respecto a Jesús. Todos nosotros, afligidos, con deuda moral, con amargura en el corazón, podemos congregarnos a la presencia de este divino David, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando se congrega a su pueblo, Él ha prometido estar allí en medio de ellos. Y no hay mejor reunión que esta, una reunión de creyentes que han depositado su fe, su confianza en Cristo como Salvador personal, y que al reunirse experimentan la presencia de Cristo en medio de ellos. Esto es una verdadera iglesia de Cristo. Por eso nosotros te invitamos a que puedas asistir todos los domingos a las 21 horas a la Iglesia Cristiana Evangélica en calle Salta 433 y poder experimentar esto, la presencia de Dios
en medio de todos aquellos que tienen necesidades profundas en el corazón, personales, espirituales, y encontrar en Cristo la satisfacción que nuestra alma necesita. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Gracias por estar ahí, acompañándonos, escuchándonos. Si solo fueras tú. Continuamos con nuestro programa de hoy, como todos los miércoles, el enfoque jurídico internacional, con la entrevista exclusiva al doctor Pedro Babudos. Bienvenido, Gracias, Pedro. Gracias. Bueno, y comentábamos que con el doctor que estamos festejando o cumpliendo un aniversario de la Corte Penal Internacional. Contanos un poquito, Pedro, cómo es eso. Así es. La Corte Penal Internacional, cuyo 20º aniversario se va a celebrar en julio de este año, nos hemos adelantado un poco, fue sancionada por el esfuerzo de los países que observaron cómo distintos individuos, jefes de Estado o quienes ejercían el poder del Estado en ese momento, cometían crímenes que atentaban en contra de la esencia misma de la persona humana, llamados crímenes de lesa humanidad o crímenes en contra de la humanidad en sí mismo. Estos crímenes no fueron cometidos en este siglo, sino también en el siglo anterior y asimismo en el siglo XIX, porque la atrocidad de la guerra, digamos, es algo que es una constante en todo conflicto armado, ya sea internacional como no internacional. Fíjate que el preámbulo de la Corte Penal dice: enterados o teniendo en cuenta las atrocidades inimaginables cometidas por los individuos en los actos de guerra, se decide la comunidad internacional organizada a crear una entidad, una organización, un organismo como la Corte Penal Internacional, que tenga por objeto juzgar y condenar a los criminales de guerra, es decir, a los individuos. Ahora, uno tiene antecedentes desde la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, si se quiere, durante este interregno del año 19 hasta el 39, en donde Europa estuvo conmocionada por el avance del nacionalsocialismo, pero no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con los juicios de Nuremberg y de Tokio, donde se juzgan a los criminales de guerra, es decir, a los jefes o a las autoridades del nacionalsocialismo alemán, y en Tokio a las cabezas de los japoneses, por haber perpetrado hechos o delitos en contra de la humanidad entera. Lo particular de esto fue que tanto en Nuremberg como en Tokio se juzgaron individuos. En Nuremberg hubo un avance más hacia las personas jurídicas que habían también formado parte de este ataque. Sin embargo, es con posterioridad desde el año 94, primero en el 92 con el genocidio en la ex Yugoslavia, la guerra de los Balcanes, en donde se enfrentaron en forma fratricida tanto musulmanes como cristianos, y donde Naciones Unidas llega tarde a intervenir para evitar la masacre o esta crisis humanitaria. Algo parecido ocurrió en Ruanda en el año 94 entre las dos tribus, los Tutsi y los Hutus, en donde obviamente hubo más de 500.000 muertos, y recién Naciones Unidas toma en cuenta la necesidad de intervenir cuando ya el número de víctimas, de desplazados y de refugiados se había incrementado geométricamente. Por lo tanto, en ese momento la comunidad internacional organizada, llámese Naciones Unidas, dice: tenemos que hacer algo, porque no podemos llegar siempre tarde o no podemos estar detrás de los acontecimientos. Vamos a crear un organismo, ya que en su momento la Carta del año 45 le faculta al Consejo de Seguridad velar por la paz y la seguridad internacional, y estos actos lo único que hacían era ir en contra de lo que se habían comprometido a respetar en el año 45. Con ese criterio, en el 15 de julio del año 1998, por eso cumple 20 años la Corte este año, se sanciona el Estatuto de Roma, que dan origen o nacimiento a esta Corte Penal Internacional, que no debe ser confundida con la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es un organismo de Naciones Unidas. La Corte Penal Internacional, si bien está auspiciada su creación por Naciones Unidas, no forma parte de Naciones Unidas, sino que es un organismo autónomo, independiente, imparcial e imparcial. Fíjate que casualmente ahora está presidida por una argentina. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está conformada esa Está corte? compuesta, obviamente, la Corte Penal Internacional tiene una presidencia, tiene dos salas en donde se
¿Quiénes pueden llevar las denuncias? Ya sea el fiscal de la Corte puede iniciarla de oficio a través de una denuncia del Consejo de Seguridad o cualquier Estado parte del Estatuto de la Corte. Estados Unidos, que fue, digamos, promovió la creación de la Corte, se retira de la Corte en el año 2002, o sea, no forma parte hoy en día, porque Estados Unidos dicta una ley en el año 2002, que es la ley interna que debilita a la Corte Penal Internacional, porque dice, ningún militar estadounidense o ninguna autoridad estadounidense puede estar sometida a, digamos, a la jurisdicción y competencia de la Corte. Nosotros nos juzgamos y nosotros aplicamos nuestro propio derecho, dicen los estadounidenses, y por eso, porque se puede permitir que un Estado firme el tratado y después revea la firma, se retira de la Corte que había, digamos, hasta antes de su entrada en vigencia. La Corte, el estatuto se suscribe el 15 de julio del 98 y se necesitaban al menos 60 estados que ratifiquen. La ratificación es un acto por el cual un estado se obliga a cumplir un tratado. Necesitaban 60 estados. Bueno, eso se cumplió en el año 2002. El 1 de julio del 2002 entra en vigencia el Estatuto de la Corte, que tiene una fecha de corte. Todos los delitos desde la entrada en vigencia en adelante se deben juzgar. Los delitos hacia atrás no se pueden juzgar por la irretroactividad. En segundo lugar, los delitos que se juzgan son los que establece el Estatuto de Roma, por el viejo principio penal, que no hay pena sin una ley previa. Claro. No hay ley posterior a la pena. La ley tiene que ser previa para que te garantice la imparcialidad del tribunal. Si no, creamos un tribunal ad hoc y obviamente con una ley posterior y te endurezco la pena. Y eso no funciona o no respeta lo que se llama el debido proceso formal. ¿Cuáles son los delitos que la Corte establece o tipifica? Hay 4 delitos: el delito de agresión, crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad. Los crímenes de guerra están tipificados en los 4 convenios de Ginebra del año 1949 y sus 2 protocolos adicionales de 1977. No los quiero marear con las fechas, pero ¿por qué los convenios de Ginebra? El convenio 1 dice para arreglar la suerte de los heridos en campaña, la guerra terrestre. El convenio 2 dice para arreglar la suerte de los heridos en campaña y en el mar y náufragos, o sea, la guerra marítima. El convenio 3 habla de los prisioneros de guerra y el convenio 4 protege a la población civil que no ha participado en las hostilidades. Los 2 protocolos adicionales sancionados en el año 77 completan los 4 primeros convenios. Habla de conflictos armados no internacionales, o sea, esos conflictos que nacen en un territorio, siguen en ese territorio y se levantan en contra del Estado constituido. Y los conflictos armados internacionales, o sea, cuando los conflictos armados que se desarrollan entre 2 o más estados. Ahora, el conflicto armado no territorial puede ser internacionalizado. Esto quiere decir que ha comenzado en el territorio y un tercer estado vino y lo ayudó a ese grupo insurgente que se levanta en contra del Estado constituido. Suponte, por ejemplo, las FARC en Colombia, que podrían haber recibido ayuda de Venezuela, para darte un ejemplo. Claro. Después tenemos el crimen de genocidio. El genocidio es un término que abarca toda acción destinada a exterminar total o parcialmente un grupo por su raza, color o lengua, invocado como tal. Y dentro de dentro de esta definición amplia o de lenguaje ampliado, ¿cuáles son los delitos que forman parte del genocidio? Esclavitud, exterminio, esclavitud sexual, interrupción de embarazos, embarazos forzados, desplazamiento de niños afuera del territorio, desplazamiento de un grupo de personas con la intención de que ese desplazamiento produzca irremediablemente la muerte. Por ejemplo, sacarlos de la zona donde viven y llevarlos a un lugar, vos recién hablabas de la cueva de Adulán, de David, a un lugar parecido a la cueva de Adulán, a un desierto. Sabes que tarde o temprano, sin alimento y sin agua, ese grupo se va a morir. Eso constituye delito de genocidio. Después tenemos los otros delitos que son los delitos en contra de la humanidad, delitos de lesa humanidad. Y ahí es una expresión más amplia todavía, porque dicen, se entenderá que el delito es en contra de la humanidad cuando abarque el exterminio, la esclavitud sexual, la violación forzada, el embarazo forzado,
porque esto ha pasado de fuerzas armadas o grupos armados que tomaban posición en una localidad y por el odio racial o religioso embarazaban a las mujeres, las obligaban a tener el bebé y luego las mataban. ¿Para qué? Con esto se producía la limpieza étnica. Eso ha pasado y de eso ha sido capaz de actuar el hombre. Ha pasado en Ruanda, ha pasado en Yugoslavia, ha pasado desde que el hombre es hombre. El apartheid también es un delito contra la humanidad. La desaparición forzada de personas también es un delito en contra de la humanidad. Y luego tenemos el crimen de agresión, que fue recién un crimen que se lo termina de definir en el año 2010, que es el magnicidio, cometido contra una personalidad del Estado y con el único objeto de desestabilizar a ese Estado. Pensá, por ejemplo, en un crimen en contra de un presidente, lo que pasó con John F. Kennedy en el caso de que se pudiese haber cometido de esta manera, por ejemplo. ¿Cuáles son las características de todos esos crímenes? Ninguno prescribe. O sea, que hay un principio en derecho penal que toda acción de persecución para aplicar la pena tiene un lapso de vencimiento. Desde que se comete toda la investigación, y si el Estado no investiga, que tiene el imperio de la fuerza y el imperio procesal para dar marcha a la investigación correcta, eso después de un curso de tiempo prescribe. Estas acciones son imprescriptibles, es decir, los criminales de guerra, los genocidas, los autores de delitos en contra de la humanidad o los autores del crimen de agresión tienen, si se me permite la expresión, esto no es muy técnico, pedido de captura permanente. Es lo que pasó con el general Pinochet en Chile, por ejemplo, que al final se lo terminó juzgando en el mismo país. Uno tendría que decir también que la Corte Penal Internacional es de aplicación subsidiaria. ¿A qué? Al derecho interno. Digamos, la Corte Penal Internacional nace como un avance del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es un derecho que se sanciona justamente para limitar los medios de la guerra y para proteger a las personas que ya no forman parte del conflicto armado o que nunca formaron parte del conflicto armado. Es el derecho a la guerra y el derecho de las víctimas. Digamos, hablando en forma para que se pueda entender de qué se trata. Pero ¿por qué nace este derecho? Completa el derecho internacional de los derechos humanos en protección de la persona. Y se completa esto con el derecho de los refugiados y de los desplazados y el derecho al desarme. Estos cuatro ordenamientos jurídicos son los que hoy protegen íntegramente o pretenden proteger íntegramente a la persona. Y dentro del derecho internacional humanitario está la sanción de esta Corte Penal Internacional que este año cumple 20 años. Hubo avances, hubo retrocesos. Lamentablemente siempre los organismos internacionales llegan después de los acontecimientos. Lamentablemente esto pasa siempre, Carlos. Ahora, la Corte lo que se ha tratado es justamente crearla para evitar que volvamos a tener otro Ruanda o volvamos a tener otra Yugoslavia. Pero hoy tenemos Siria, por ejemplo, con todo lo que está pasando. Hemos tenido Irak, hemos tenido Afganistán. Entonces, a ver, las respuestas quizás a veces no son tan urgentes o no son tan eficaces como uno piensa. Sobre todo cuando están metidos grandes potencias. Bueno, obviamente, ¿cuál es la crítica que tiene, la crítica especializada que tiene esta Corte? Que las grandes potencias no forman parte de la Corte. Especialmente Estados Unidos. Y vos me dirás, bueno, pero otros países sí, pero Estados Unidos tiene un peso específico que nadie puede negar. Así es. Entonces, evidentemente, de repente, que Estados Unidos, que ha sido quien motoriza la creación de la Corte, se retire, podría haber significado en su momento una debilidad enorme. Sin embargo, la Corte ha seguido existiendo y existe todavía. Y ya llevamos 20 años. Con lo cual, es auspicioso que todavía, digamos, que la comunidad se haya puesto de acuerdo para mantener esta organización que castiga y que sanciona y castiga a los criminales, que también, hay que decirlo, se sanciona a los individuos, no a las personas jurídicas. ¿La sede está en Roma? No, la sede está en La Haya. La sede está en La Haya. El estatuto se suscribe en Roma, pero la sede está en La Haya. Bien. Entonces, la famosa Corte de La Haya. Claro, pero ahí no, fíjate que la Corte Internacional de Justicia también está en La Haya. O sea, por eso no hay que confundir. La Corte Internacional de Justicia está en La Haya y el Tribunal Penal, digamos, la Corte Penal Internacional también. Es una sede que se la ha ubicado, digamos,
en forma estratégica, porque por la posición que tiene Holanda en su momento de respeto a los derechos humanos. Claro. De hecho, se lo ha elegido a ese país. Podría haber sido otro en su momento, pero es un país que tiene un significado especial en Europa, por eso la sede está en esa localidad. Nada más que no la tenemos que confundir. ¿Y la preside una argentina? En este momento la preside una argentina. Estuvo hace poco por aquí. El apellido, no sé si es Gutiérrez, el apellido de ella, sí, tendría que buscarlo. Vi una entrevista, sí, pero no recuerdo. Desde el año 2015 la preside, y esto es importante porque también tuvimos un fiscal que fue Moreno Campo, el fiscal de la Corte. O sea que nuestro país tiene una contribución importante al derecho internacional humanitario. De hecho, vos me dirás que somos un país periférico y todo lo demás, pero sin embargo, Argentina tiene una historia muy viva respecto del derecho internacional humanitario, sobre todo porque hemos vivido un periodo negro en nuestra política de desapariciones forzadas desde el 76 al 82, con lo cual obviamente sabemos de lo que estamos hablando. Claro. Muchas gracias, Pedro. Ha sido un gusto. Entrevista muy ilustrativa. Escuchamos un tema musical. A ver, primero vamos a ver quién nos está siguiendo. A ver, usted los ve mejor de ahí. Gabriela. Tengo que poner los lentes. Gabriela, Omar. Sí. Denise Quilape, ¿puede ser? Quispe. Ajá. Bueno, sería bueno que nos pongan desde dónde nos están viendo, porque por ahí no los conocemos personalmente y sería bueno que nos pongan, los estamos viendo desde tal lugar. Claro. Nos han puesto muchas veces. Gabriel, Omar y Denise, desde aquí un saludo muy grande a ustedes y gracias por seguirnos. Así es. Bueno, escuchamos un tema musical y enseguida volvemos para la reflexión final. Llegamos al momento final de nuestro programa y la reflexión para esta hora es en cuanto al perdón. Hemos hablado de algunas cosas en estos días en cuanto a el perdón, pero quería enfatizar un poquito más en esto, sobre todo cuando uno conversa estos temas sobre derecho penal y todos los conflictos personales que se suscitan cuando uno sufre una agresión, cuando uno sufre una ofensa. Y claro, una de las cosas más difíciles en la vida de toda persona es poder perdonar a los que nos han ofendido. Yo recuerdo alguna vez que me ofendieron muy mucho y lo mucho que me costó perdonar. Inclusive una vez que uno dice, está bien, te perdono, asumo, rompo la factura, no te la reclamo más, pero el seguimiento, la emoción sigue herida por un tiempo y nos cuesta realmente superar esas etapas, esos momentos, a veces de desencanto, a veces de desilusión, de ira, de bronca, y todo esto hace a nuestra relación con Cristo también, no solamente la relación con la persona que nos ofende, que nos agrede, sino a nuestra relación con Cristo en forma personal. El apóstol Pablo toca este tema cuando le escribe la carta a los Efesios en el capítulo 4, el versículo 31, dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Claro, es un pasaje impactante de la Escritura porque Dios no desconoce nuestros estados emocionales, ni Dios no desconoce nuestras vidas personales. Y Dios sabe que una de las cosas más difíciles de manejar en nuestra vida es la ira, el enojo, el resentimiento, que muchas veces reaccionamos con gritos y con calumnias y con malicia respecto a aquellos que nos han ofendido, nos han agredido, nos han hecho mal. Y Dios sabe que eso provoca una raíz de amargura profunda en el corazón
que, como decíamos en la reflexión inicial, si no permitimos que Cristo la arranque, que es el único que tiene la fuerza suficiente para arrancar esa raíz del alma, esa raíz de amargura va a llevar un fruto muy amargo y venenoso que puede arruinarnos la vida e inclusive causarnos la muerte. Por eso es que Dios está interesado en todas nuestras cuestiones personales, y por eso es que nos dice, en vez de enojarse, de gritar, de calumniar, y en lugar de actuar con malicia contra la persona que te ha ofendido, más bien dice, sean bondadosos, sean compasivos unos con otros, es decir, ponete en el lugar de la otra persona con bondad, ponete en los zapatos de la otra persona. Cuando una persona te está agrediendo, te está provocando, te está ofendiendo, seguramente alguna circunstancia está atravesando que está provocando esta forma de actuar. En vez de tenerle bronca, tenerle compasión. Fíjate qué es lo que está sufriendo, fíjate qué es lo que está pasando. Pero más allá de eso, dice el apóstol Pablo, perdónense mutuamente. Seguramente la persona que te ofendió, que te agredió, que te persiguió, deberá pedirte una disculpa, deberá pedirte perdón. Pero no solamente hay que pedir perdón, sino también conceder el perdón. Aprender a perdonar es una de las cosas más difíciles que uno tiene que experimentar en la vida. Pero aquí viene el secreto de lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos ordena. Porque no es un buen consejo terapéutico esto de perdonar al otro sus ofensas. Es un mandato divino. Ahora uno dice, pero ¿y de dónde saco yo las fuerzas para perdonar si no lo siento? No puedo actuar hipócritamente, dicen algunos, porque no lo siento. Bueno, quiero decirte que la vida cristiana no es cuestión de sentimientos y emociones. Tampoco es actuar en forma hipócrita. La vida cristiana consiste en dejar que Cristo viva en nosotros y actúe a través de nosotros. Cristo nos demostró cuál es su espíritu y cuál es su forma de perdonar cuando, siendo crucificado, Él estaba siendo enclavado a una cruz de manos y de pies, y la expresión allí dice que una y otra vez repetía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el paroxismo del dolor, Jesús estaba perdonando a aquellos que no eran meramente ofensores, no era meramente una ofensa liviana lo que lo estaban haciendo. Lo estaban matando, lo estaban clavando en una cruz, y sin embargo Él oraba por ellos. Tan fuerte es esto, tanta impresión causaba esto en el espíritu del apóstol Pablo, que él dice, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Claro, qué importante que es esta expresión. Nosotros hemos ofendido a Dios. Nosotros somos los más grandes ofensores. No hemos ofendido a una persona. Lo hemos ofendido a Dios mismo. Nuestros pecados han creado una enorme brecha que es insalvable entre Dios y nosotros. No había forma de reparar el daño que habíamos causado en esa relación quebrantada con Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo se puso en la brecha, como un puente, por eso se lo llama el sumo pontífice. Extendiendo una mano puso en el hombro de Dios y otra mano extendida en el hombro del hombre, y así en la cruz del Calvario, con los brazos extendidos, colgado entre cielo y tierra en una cruz, hizo las paces, hizo el puente
para poder salvar el abismo que nos separa de Dios. Y porque Cristo hizo eso, nos ha dado ejemplo para que, como Él ha hecho, nosotros también hagamos. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Nuestra naturaleza humana es reticente a perdonar. No quiere perdonar, más no puede perdonar. Pero si sos un verdadero cristiano y tenés el Espíritu de Cristo en tu vida, es ese Espíritu de Cristo el que, actuando libremente en vos, puede perdonar a los que te han ofendido. Por eso esto es, una vez más, cuestión de negarse a uno mismo y permitir que Cristo nos llene con su Santo Espíritu y que Cristo actúe en nosotros y a través de nosotros. Por eso te invito en esta hora que pienses en todas aquellas personas que te hayan ofendido, en aquellas personas con las cuales tienes conflicto, en aquellas personas con las cuales tienes relaciones quebrantadas, que en este momento puedas orar a Dios si realmente sos un verdadero cristiano y decirle: Señor, que el Espíritu tuyo me ayude a perdonar y a restaurar las relaciones rotas. Te hablo el pastor Carlos Aguilera, te mando un fuerte abrazo, saludamos allí a los que nos están siguiendo en vivo por el Facebook, Guillermo, María Cecilia y otros que han pasado por la pantalla. Gracias por estar acompañándonos en la radio, te mando un fuerte abrazo y si Dios lo permite nos encontramos mañana a las 20 horas para un nuevo enfoque bíblico cristiano.